Entonces ahora la rotación, como les decía, ya el desplazamiento, cuando hay una rotación, ya es angular, ¿sí? Es decir que ahora lo vamos a medir, le vamos a llamar como con una letra griega, generalmente que llamamos a los ángulos, tita, por ejemplo, y se va a medir en radianes, ¿sí? Vamos a medir los desplazamientos angulares del sistema circular, radianes, no medimos en grados, ¿sí? Aunque sí sabemos la equivalencia, ¿verdad? ¿Cuánto sería 180 grados? Pi. Pi radianes, muy bien, 314. Muy bien. Después tenemos la velocidad angular, ¿sí? O sea, cuando algo rote, ¿sí? Vamos a medir su posición con ángulos, ¿no? Y cuando queramos saber qué pasa en esa posición respecto al tiempo, vamos a tener la velocidad angular, que la vamos a llamar con omega. ¿Sí? Ahí en el apunte, en ese resumen que les pasé, ahí está, omega, velocidad angular, y la unidad de medida sería evaluar el desplazamiento angular, pero considerando el tiempo. Es decir, que serían los radianes del desplazamiento angular dividido en el tiempo segundos. Y cuando ya se dé un movimiento de rotación y la velocidad angular cambie, ¿sí? Para poder registrar eso tenemos la aceleración angular, alfa, ¿sí? Que sería como cualquier aceleración, el cambio en la velocidad, en este caso angular, dividido en el tiempo en que lleva a producirse ese cambio, ¿no? Entonces la aceleración angular se mediría en radianes por segundos al cuadrado. Después les había puesto también la vinculación entre las variables lineales y angulares, que la velocidad tangencial, una partícula de una parte, digamos, de ese sólido que rota, es igual a la omega por R. ¿Sí? Es decir que, si bien en el sólido todas las partículas pueden girar juntas, tener la misma velocidad angular, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo este pedacito, esta partícula, acá está el eje, ¿sí? Y rota y se posiciona acá. ¿Sí? Una partícula que está por acá, o haría el mismo recorrido, digamos el mismo desplazamiento angular, el mismo ángulo. Por lo tanto, si lo considero en el tiempo, también llevaría la misma omega. Pero la velocidad que tiene la partícula esta, supongamos acá en esta parte, tangencial, ¿sí? O esta, ya va a depender del radio. ¿Sí? Es decir, que a medida que yo más me alejo del centro, del eje de rotación, digamos, la velocidad tangencial va a ser mayor. Ahí están las tres también, la aceleración pasa lo mismo. Las variables lineales y las angulares están vinculadas a través de multiplicar por el radio. ¿Sí? Después tenemos el concepto del momento de inercia, ¿sí? Que es el análogo de la masa. Cuando nosotros hablamos de traslación, hablamos de la masa, que es digamos, la que nos dice la inercia que tiene un cuerpo, nos mide, digamos, la inercia, y eso a su vez nos da, o nos representa
cómo se opone el cuerpo al cambio del estado de movimiento, ¿no? O sea, si tengo más masa, tengo más inercia, mayor oposición a cambiar el estado. O sea, que si está en reposo, cuesta o se opone más a sacarlo del reposo, o si se viene moviendo y lo quiero frenar, también si tiene mucha masa, costaría mucho más hacerlo pasar al reposo. Esto en la rotación se mide a través del momento de inercia, que no solo tiene que ver la masa, sino la distancia en la que se encuentra esa masa, o cómo se distribuye la masa respecto del eje de rotación. Y ese momento de inercia lo escribimos con la letra I latina mayúscula. Y podemos calcularlo si las masas son discretas, como vamos a ver acá en un ejemplo, como la sumatoria de las masas por las distancias al eje de rotación al cuadrado. Y si es continua, la distribución de masas, ¿sí? Vamos a buscar esta tabla que ustedes tienen en el práctico. ¿Sí? Esa tabla nos indica cómo calcular el momento de inercia de distintos cuerpos. ¿Sí? Si ustedes observan, dice un cilindro hueco, un cilindro macizo, después una plancha, una esfera, un cono, ¿sí? Distintos cuerpos. Y ahí tienen al costado de cada cuerpo, bueno, en la gráfica les da los parámetros, ¿no? El largo, el radio de cada uno, dependiendo de cuál sea. Y en la otra columna les figura el momento de inercia, y fíjense bien que les dice, a veces les aparecen dos fórmulas. ¿Por qué? Porque depende respecto del eje, de cuál eje calculamos ese momento de inercia, o está calculado ahí. Bueno, después tenemos la energía cinética de rotación, que es similar a la forma, ¿no? de la ecuación de la energía cinética de traslación. ¿Se acuerdan que la energía cinética se calculaba como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? Bueno, acá se calculará como un medio, en lugar de ser la masa, ahora el análogo para la rotación sería el momento de inercia, I mayúscula, latina, y en lugar de velocidad lineal, V corta, sería omega cuadrado. El teorema del trabajo y la energía sigue siendo igual, y el trabajo que nosotros calculábamos como fuerza por desplazamiento, producto escalar, ahora sería momento de torsión, o tau, momento de rotación, ¿no? Por, en lugar de desplazamiento X, sería el desplazamiento angular θ. Bueno, así como la fuerza, ¿sí? Era la responsable de la traslación, de producir un cambio en el estado de movimiento. A ver. Sí, entra para el tercer parcial este día. Ya tienen la fecha, ¿verdad? Chicos, ¿ya les avisaron la fecha? Sí, profe. Bien. Creo que era un día miércoles, no me acuerdo ahora. Bien. Entonces les decía que así como la fuerza es la responsable del cambio del estado de movimiento en la traslación, ahora para producir una rotación, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero, este es el eje y yo quiero hacer rotar esto, ¿sí? Voy a tener que aplicar una fuerza, pero esa fuerza va a tener que estar a una determinada distancia del eje de rotación. Es decir, que en realidad yo para producir una rotación
voy a aplicar un torque, o un momento de torsión. ¿Sí? Tau. Ese va a ser el análogo ahora en la rotación a lo que era la fuerza para la traslación. Recordando que el momento, ya lo habíamos calculado cuando vimos estática, era el producto vectorial entre el radio, o la distancia, o el brazo, digamos, y la fuerza, ¿no?, que se aplica. La segunda ley de Newton, que antes era fuerza neta igual a masa por aceleración, ahora para la rotación sería momento neto, o suma de momentos, igual a, en lugar de masa por aceleración, sería momento inercia, que es I por alfa. ¿Sí? Bueno, vamos a alargar y después vamos retomando esto. Dice el problema 1, un ventilador gira a razón de 500 RPM. ¿Sí? Bueno, esta unidad, fíjense que sería 500, guía número 9, ¿verdad? Y sería 500, así se escribe, RPM, ¿verdad? Esto vendría a ser una abreviatura de decir 500 revoluciones barra minuto. ¿Sí? Y cuando yo hablo de revolución, ¿a qué me refiero? ¿Qué sería una revolución? ¿Una vuelta completa? Una vuelta, exacto. Entonces acá sería lo mismo que decir 500 vueltas por minuto. ¿Sí? Y una vuelta, nosotros dijimos recién que 180 grados era pi radianes, o sea, 360, que es una vuelta, serían 2 pi radianes. Entonces acá yo podría decir que esto es 500, una vuelta son 2 pi radianes, y un minuto son 60 segundos. Entonces, multiplicando por ese factor, 2 pi sobre 60, ¿sí?, nosotros estamos llevando una velocidad expresada en RPM, o revoluciones por minuto, a radianes por segundo. ¿Sí? Porque esto es una velocidad angular. Si estamos hablando de desplazamiento, vueltas serían ángulos dividido en tiempo, estamos hablando de una velocidad angular. ¿Sí? Entonces, la unidad oficial es el radian por segundo. ¿Sí? Pero también me puedo encontrar con esta unidad, RPM. Como ustedes ven, los motores, dentro de sus características, dice los motores son de 1500 RPM. No hablamos por ahí de radianes por segundo. ¿Sí? Entonces, esto también les da claro que es lo mismo que escribir 1 sobre segundo, porque el radian en sí es adimensional. También lo pueden encontrar como segundo a la menos 1. Fíjense. Cuando se encuentren con esa unidad, estamos hablando de lo mismo. Velocidad angular. Entonces, en nuestro caso, dice que el ventilador gira a 500 RPM. ¿Sí? Entonces, esto equivaldría, si multiplico por 2pi y divido en 60, a 52,36 radianes por segundo. ¿Sí? Entonces, supongamos que este fueron las aspas y este está girando. Supongamos que así gira. ¿Sí? Me pide calcular la rapidez tangencial del extremo del aspa. ¿Sí? Es decir, acá, B corta.
¿sí? Esta es la velocidad angular que tendrían todas las partículas que están rotando. Pero la velocidad tangencial, habíamos visto hace un ratito que variaba dependiendo de la distancia a la que nos encontramos del centro, del eje de rotación. Y esto era igual a la velocidad angular por el radio. Por lo tanto, la velocidad sería los 52,36 radianes por segundo multiplicado por el radio, donde dice, sabiendo que la distancia desde el centro al extremo es de 25 centímetros. O sea, del centro al extremo, estos serían 25 centímetros. Vendría a ser el radio, ¿sí? Pasando a metro, 0,25. Entonces, la velocidad que nos están pidiendo, multiplicaríamos la velocidad angular por el radio y nos da 13,08 metros por segundo. También nos piden la aceleración centrípeta, ¿sí? Que esa ya la sabíamos del movimiento de rotación, movimiento circular. ¿Sí? La aceleración centrípeta la podemos calcular como la velocidad tangencial al cuadrado dividido en el radio, o también como omega velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos esta acá, obtendríamos esta otra ecuación. Entonces, a través de estas, podríamos calcular la aceleración centrípeta. Usando la de abajo, nos daría 685,4. ¿Y qué unidades tendría esto? Fíjense. La velocidad angular era radianes por segundo o 1 sobre segundo, pero está elevado al cuadrado. Y el radio es el metro. Entonces esta tendría unidad de metros sobre segundo cuadrado. ¿Se entiende, chicos? ¿Se ven? ¿Preguntas? Bueno, vamos al 2. Dice, se apaga un ventilador cuando está girando a 850 revoluciones por minuto. Da 1350 revoluciones antes de llegar a detenerse. Preguntamos, ¿cuál es la aceleración angular del ventilador? Que se supone constante. ¿Cuánto tiempo le tomó al ventilador llegar al alto total? Bueno, esto al igual que cuando veíamos cinemática de traslación, teníamos dos tipos de movimientos, ¿sí? ¿Sí recuerdan? El MRU y el MRV. Acá sería MR de rotación, U, y MRV también cambiando la R de rotación. Entonces, si en el problema me dice que el ventilador está girando a 850 revoluciones por minuto, ese dato sería 850 revoluciones por minuto, ¿sí? La velocidad angular que tiene. Imagínense, ustedes prendieron su ventilador y lo dejaron andando a una determinada velocidad. Bueno, alcanzó las 850, que sería la velocidad de régimen,
Y llega un momento en que dice, se apaga. Lo desenchufamos, entonces el ventilador inmediatamente no se detiene, ¿verdad? No se detiene en el instante, sino que una vez que yo le saco la energía eléctrica, digamos, sigue dando vueltas, girando, y en algún momento se va a detener. Entonces, esta sería como la velocidad inicial, y la velocidad final sería C, se detiene. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos un gráfico acá de tiempo y velocidad, ¿cómo se ve el gráfico? ¿Qué les parece? Bueno, entonces, Profe, ¿podemos determinar el tiempo primero? sí, eso es lo que les decía, como para que interpretemos el problema, que tenía una velocidad, ¿ven? ¿Están escuchando? Sí. Y pasa a cero. Entonces esto hace así. ¿Sí? Se desacelera. ¿Mm? Porque ahí me dice también que la aceleración es constante. O sea, por eso es una recta esto. ¿Sí? Viene Virginia, nosotros nos dice en cuánto tiempo o cuánto tiempo le tomó al ventilador llegar a la alta total. O sea, me está preguntando esto. ¿Cuánto es en tiempo? ¿Sí? Yo hago el gráfico como para que se interprete. ¿Qué sería en la realidad? Yo lo apagué, lo desenchufo, y el ventilador que venía de 800 amperes empieza a disminuir hasta que se detiene. Bueno, la idea es eso. ¿Y qué nos está diciendo ahí? Que da 1350 revoluciones antes de detenerse. 1350 revoluciones. ¿Qué magnitud sería esa? ¿Cómo le llamamos a eso? 1350 revoluciones. Ese sería el desplazamiento. El desplazamiento angular. ¿Sí? Sí, angular, desplazamiento angular. Desplazamiento angular, o sea, tita. ¿Está? Bien. Pero nosotros no trabajamos en revoluciones, sino que tenemos que unificar las unidades. ¿Mm? Ya sabemos que acá tenemos que multiplicar por 2pi dividido en 60 para obtener los radianes por segundo. Y acá, si es un desplazamiento angular, se tiene que medir en Radianes. radianes. Entonces lo multiplico por 2pi. esa 2pi radianes, que equivale a una revolución. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, desde que yo lo apago hasta que se detiene en este trayecto de tiempo, y ahí da esas revoluciones homónicas. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le tomó detenerse? ¿Y cuál es la aceleración?
Bueno, entonces acá tenemos que mirar las ecuaciones de cinemática. ¿Y cuáles? ¿La de MRU o la de MRV? Porque tengo dos. Agarren ahí el apunte que les di. Si me está hablando de que hay una aceleración acá, tendría que usar la de movimiento de rotación. Las cuatro que teníamos antes, no sé si las llegan a ver ahí. ¿Ven? Sí, profe. Eso, pero nada más que ahora con las variables de flotación. ¿Sí? Puede ser que es tita igual a W, W más W inicial sobre 2 por tiempo. Esa, ¿ven? Omega más omega 0 sobre 2 por tiempo. Entonces nosotros tenemos la velocidad inicial, que son las 850 revoluciones por minuto, que ya las pasamos a radianes por segundo. Sabemos que la final es 0, y sabemos que las vueltas son 1350 revoluciones. Por lo tanto, podría despejar el tiempo. ¿Sí? Despejemos el tiempo ahí. Este multiplica. Y acá, ¿cuál es 0? Este. Entonces, sobre omega 0. Bien. Si pasamos las revoluciones a radianes, me da 8482,3. 8482,3 radianes. Y si pasamos la velocidad angular a radianes por segundo, me da 89. ¿Sí? Entonces, reemplazando acá, me daría 2 por 8482,3 radianes dividido en 89 radianes por segundo. ¿Sí? Acuérdense que el radian es como si yo pusiera 1, porque que la unidad definitiva que me queda es el segundo. Profe, Sí, ¿por qué al tita lo calcula por 2pi radianes sobre una revolución y no en 60 segundos? el θ. Claro. El θ es un ángulo. ¿Sí? ¿En qué se mide el ángulo? ¿El Renzo era? Sí, profe. Sí, Renzo, hay que medir los ángulos. Pasa que yo pensaba que tita era velocidad acá. No. Siempre va a ser omega velocidad angular, θ, desplazamiento angular o ángulo, ¿ven? Bien, profe. Gracias. Bien, entonces, si esto es un ángulo, fíjese, revoluciones me dice. Se acuerda que la revolución es una vuelta. O, si hablamos en ángulo, en el sistema sexagesimal sería 360 grados. Si hablamos en sistema circular, 2pi radianes. Entonces acá es lo mismo que yo tengo 1350 por 2pi radianes. ¿Sí? Porque una de las vueltas, o una revolución, son 2pi. 1350 multiplico por 2pi para obtener los radianes o el ángulo, ¿no? Que gira. Bueno, entonces, calculando el tiempo, me da 190,6 segundos.
¿Cuántos serían en minutos esto? $60 segundos es un minuto. 60 segundos, 60 son 120, 60 son... 13 1,17. 3 minutos, 17. Ahí estaría. O sea, divido en 60 y me da los minutos, ¿sí? Muy bien. Ahora me pide la aceleración angular. ¿Cómo sacaremos la aceleración angular? Alfa. ¿Sí? Miremos, esta es una de las ecuaciones de la cinemática. De las 4 que tienen ahí. Acá. ¿Las ven ahí a las 4? ¿Cuál usaremos ahí? Para alfa. La segunda. A ver qué dice la segunda. A ver, espera. Voy a sacar a la... Ahí lo pongo de nuevo. ¿Las ven? La primera, entonces. Porque la otra era para cuando era constante la velocidad. Entonces, la primera, ¿qué dice? Omega igual velocidad final igual a velocidad inicial más alfa por t. ¿Sí? Después tengo la otra. Theta 0 más omega 0t a un medio de alfa t cuadrado. Y después tengo, bueno, esta, y después la otra es esta. Omega cuadrado igual a omega 0 cuadrado más 2 alfa por θ menos θ inicial. Ahí están todas las ecuaciones. ¿Sí? Esta más esta. Entonces me decía esta, Santiago. Claro que está más fácil para despejar la aceleración. Sí, sería esta menos esta dividida en tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál otra más? Podría. Con la tercera también se podría hacer un despeje. Con esta podría sacar alfa de acá. ¿Y cuál conviene usar? La primera, ¿Por qué? que tenemos, o sea, hacen falta menos datos ahí. Incluso ya los tenemos y es más sencilla de resolver. Ajá. Que ahí tiene la velocidad que vale 0, la final. Sí. Pasamos la velocidad inicial al otro miembro y dividimos en el tiempo. Bien, Y va a dar negativa porque, bueno, va desacelerando, digamos. bien. Bien, bien. Sí. Lo único que yo les digo es que acá, en esta ecuación, yo tengo que usar el tiempo que es calculado. ¿Me entienden? Entonces, Claro, va a arrastrar un error. y si yo me equivoco, por ejemplo, en este tiempo, me voy a equivocar en la velocidad angular, en el alfa. Pero en esta, fíjense que yo estoy usando velocidad angular final 0, velocidad angular inicial, el valor es. Y el desplazamiento es el que me dan de datos. ¿Sí? Y despejo alfa.
Entonces, esta tiene menos probabilidad de error que usar esta. Es eso nada más para que vean a la hora de ver si tengo dos posibilidades, cuál me conviene usar. Si yo hago bien las cuentas, me va a dar bien de las dos formas. Entonces, si la despejamos de acá, sería 0 igual a omega inicial al cuadrado más 2 alfa por tita nada más. Entonces me daría menos omega inicial al cuadrado igual a 2 alfa por tita, y despejando alfa me daría menos velocidad angular al cuadrado sobre 2 por tita. Entonces ahí estaría usando para el cálculo de la aceleración angular los dos datos. Bien, irá negativo, como dijo Santiago, porque la velocidad posterior, digamos, en el tiempo posterior, es menor, va desacelerado. Profe, en el Sí. caso que usemos la primera ecuación, ¿calculamos en minutos o en segundos? En segundos. Yo acá le puse minutos como para decir, yo me guío más como diciendo, a ver, el motor tardó 3 minutos en detenerse. ¿Sí? Es solamente para tener una idea de qué tiempo estamos hablando. Por ahí no nos manejamos tanto en segundos, ¿sí? Pero siempre, acuérdense, ahí les puse bien clarito en el resumen en qué se mide cada uno, ¿eh? Bueno, el tiempo siempre va a ser en segundos. Esto me da 0, menos 0,466. ¿Qué unidad tendría alfa? Radian sobre segundo cuadrado. Muy bien. 1 sobre segundo cuadrado o radianes por segundo cuadrado. Lo mismo. Entonces, fíjense que en este práctico vamos a tener problemas de cinemática, así como vimos la cinemática de traslación, pero ahora de rotación. Y puedo tener dos movimientos. Que la rotación sea con velocidad angular constante, ¿sí? O que sea con aceleración angular constante. ¿Sí? Y ahí les separé, en el resumen que les pasé, las ecuaciones para los dos. ¿Sí? Entonces, ahí estaba mirando en el chat. ¿Qué quiere decir, Javier? Para el tiempo que se detiene, solo dividimos las revoluciones por la velocidad angular. Eso es lo que decía de esto. Las revoluciones divididas en la... No sé, ¿qué quiere decir, Raúl? Javier, perdón. Usted decía que dividamos las revoluciones, tita dividido en velocidad. Tita dividido en omega, así. Bueno, ya está, eso fue hace rato, sí, pero ojo con esto. Porque esto, ¿a qué corresponde? ¿A qué tipo de movimiento? Fíjense la ecuación que les pasé yo. Tita igual a tita 0 más omega t. Era como nosotros teníamos x igual a x0 más b por t.
en traslación. ¿Sí? Esto era para el movimiento rectilíneo uniforme, o sea, cuando la velocidad es constante. ¿Sí? M de U. Ahora, para la rotación, tengo esto. Cuando la velocidad angular es constante, es esta. ¿Sí? Entonces, si usted, Javier, sugiere despejar de acá, sacando este, digamos, suponiendo que es 0, ¿ve? Lo que me está aplicando usted es la ecuación de movimiento de rotación uniforme con la velocidad angular constante para cuando el movimiento no es ese. ¿Me entiendes? O sea, eso es algo muy tentador y que les hace meter la pata. Por eso les digo, cuando ustedes tengan un problema, tienen que ver bien qué tipo de movimiento es. Si la velocidad es constante o la aceleración es constante. Así como veíamos en cinemática, si era un MDU o un MDV. No puedo dividir ahí, o decir, la velocidad es el desplazamiento en el tiempo. No. ¿Me entienden, chicos? Es muy tentador y ese error lo cometen seguido. Entonces tengan cuidado. Por eso es que lo volví, cuando vi eso en el chat, les quería aclarar. Bueno, vamos a hacer ahora uno para calcular el momento de inercia, que es el 3. Ah, ¿ya lo calculamos? Sí, ¿no? Ya está bien. Bueno, vamos al 3. Bueno, para el sistema de masa de la figura, calcule el momento de inercia en torno al eje X, al eje Y y a un eje que pasa por el origen y es perpendicular a la página, eje Z se llamaría. Desprecie las masas de las varillas que conectan. Entonces, esto estaría así. Acá tengo unas varillitas que me conectan. Una masa de 3 kilos. Una masa más grande de 4 kilos. Una masa más chiquita de 1 kilo. Y una masa de 2 kilos. ¿Sí? Acá tienen 3 metros, 5 metros. Estos serían 5 metros y estos serían 3 metros. Ahora lo muevo un poco mejor al eje. Ahora ahí sería la mitad. Bueno, a ver. Eje X se llama este, eje Y, y el eje Z sería el que viene para acá, así. Bien. ¿Sí? Supongamos que fuera esta hojita, ¿no es cierto? Acá en las esquinitas están las masas. Imagínense ahí. Entonces yo quiero calcular el momento de inercia respecto de este eje. O sea, si rotara, si el eje fuera así, digamos, y esto rotara entonces de esta manera.
¿Sí? Después, respecto del eje Y, sería que esto, el eje está así, entonces ahora esto tiene que rotar así. ¿Sí? Y respecto del eje Z, si el eje está así, entonces se tendría que rotar de esa manera. ¿Ah? Entonces, fíjense, yo tengo 4 masas. En ningún momento cambié las masas. El momento de inercia, como está ahí en el resumen, se calcula cuando la masa, acá es el caso que la masa es discreta, o sea, yo las veo a las masas, las puedo visualizar y puedo ver a dónde está el eje de rotación. ¿Sí? Estas varillitas que conectan se desprecian, su masa. Entonces, para calcular el momento de inercia tengo que hacer una sumatoria ¿de qué? De la masa, cada masa por la distancia al eje de rotación elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si queremos saber cuál es el momento de inercia respecto del eje X, ¿sí? Es decir, que esto va a rotar así. Vamos a escribir acá, vamos a poner IX. Sería la masa 1, supongamos que sea esta, 1 kilo, multiplicado por la distancia al eje de rotación elevado al cuadrado. Esta masa multiplicada por esta distancia, ¿eh? De la masa 1 hasta el eje de rotación, que es el eje X, tengo, y acá tengo 3 metros, será la mitad. 1,5 metros elevado al cuadrado. ¿Sí? Más, porque dice que es una suma. La masa 2, no sé, supongamos que sea esta o esta, si quieren. Esta, 2 kilos, multiplicado por la distancia al eje, la misma, al cuadrado. Más la masa 3, por la misma distancia, podría haber hecho factor común, pero lo escribo, lo mismo, y más la masa 4 por la misma distancia, elevada al cuadrado. ¿Sí? Eso me da 22,5. 22,5, fíjense la unidad, kilo por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se calcula el momento de inercia? Para masas discretas. ¿Dudas? Ahora calculemos respecto del eje Y. A ver. Díganme ustedes. Respecto de este eje. Lo mismo, pero cambiaría el 1,5 por 2,5. Exacto, muy bien. Cada masa multiplicado por la distancia al eje, ¿bien? Que en este caso es el eje Y, al cuadrado. Como estos son 5 metros, sería la mitad. ¿Sí? Es igual, pero nada más que con 2,5. O puedo hacer 1 kilo más 2 kilos más 3 kilos más 4 kilos, ¿sí? Multiplicado por 2,5 al cuadrado. ¿Sí? Haciendo el factor común. Bueno, eso me da 62,5 kilogramos por metros al cuadrado.
Y respecto al eje Z, el eje Z está acá. Sale del pizarrón así. ¿Sí? Aquí. Acá le veríamos la puntita al eje. Cada masa, fíjense, está a esta distancia ahora. ¿Cuánto sería esa distancia? No sé si está mal, pero se podría calcular como una resultante de 2 con raíz. O sea, ¿O no? esto 2 vale de 1,5. 2,5. ¿Y esto? ¿Con qué lo Daríamos calculamos? raíz de 1,5 elevado al cuadrado. Eso sería. Más 1,5 elevado al cuadrado más 2,5. Pero como está en el sentido negativo, ay, ¿cómo es? La distancia, Virginia. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué se forma acá? Triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Rectángulo. Rectángulo. Entonces, ¿qué se puede aplicar ahí? Hay una relación que vincula con el Pitágoras. teorema de Pitágoras. ¿Sí? No son vectores esto, Virginia, no. Son distancias. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo haber hecho para este lado o puede haber hecho esto. ¿Ven? Es lo mismo. Ah, sí, profe, estoy equivocada. Estoy mezclando con vector. Sí, está bien. Bueno, entonces la distancia acá sería que cada masa al eje Z, eso no lo calculé, a ver. Tenemos que dar cuenta. Raíz de 1,5 cuadrado más 2,5 cuadrado. ¿Cierto? 2,91. ¿Sí? Entonces todas las masas en este caso están a la misma distancia. Entonces haríamos esto. 1 kilo más 2 kilos más 3 kilos más 4 kilos por la misma distancia que son 2,91 al cuadrado. ¿Sí? Acá lo que estoy haciendo es sacando un factor común, pero siempre aplico este, chicos. Cada masa por cada distancia al cuadrado al eje. Entonces, eso me da... Ah, sí lo había hecho, acá está. 85 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, ¿qué le sugiere esto? Ya calculé los momentos de inercia. Son las mismas masas, pero fíjense cómo cambia dependiendo de cómo lo hagamos girar. ¿Sí? No va a ser lo mismo si yo lo hago girar así, que si lo hago girar así, ¿sí? O si lo hago girar así. ¿Ven? ¿Qué me dice el momento de inercia? Ven a ver el resumen. ¿Qué dice? Ahí lo puse. ¿Sí? Bien, estaba bien, Javier. Sí.
En realidad aplicamos Pitágoras, ¿no? ¿Qué revisa el momento de inercia, chicos? Representa la oposición al cambio del estado de movimiento en la rotación. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo hago girar respecto de este eje, me representa esto como de oposición, esto respecto al eje Y y esto de Z. Quiere decir que me va a costar más, ¿sí?, hacer girar respecto del eje Z, porque tiene mayor momento de inercia. O va a ser más livianito, pongámosle, como hablando así en criollo, hacerlo girar respecto del eje X. ¿Sí? Entonces, atentos con esto. Conceptos que después, cuando rindan el final, les pueden preguntar de la teoría. ¿Sí? No solo importa la masa, porque fíjense que acá son las mismas masas. También interesa la distancia que haya de cada masa al eje de rotación. Entonces, respecto al eje Z es la mayor distancia. Entonces, me va a costar más, por ejemplo, si esto está quietito y yo lo quiero poner en movimiento, me va a costar más respecto al eje Z. O si está girando esto, me va a costar más detenerlo respecto al eje, si gira así. Si yo tuviera que poner un motor, ¿sí?, y me dicen, a ver, compra o selecciona un motor, o toma este motor y hace girar esto. ¿Dónde pongo el eje del motor? Para que el motor no sufra tanto, para que no gaste tanta corriente. Y donde me cueste menos hacerlo rotar, donde tenga menos momento de inercia. En el eje X, ¿sí? O sea que el motor lo pondría acá, el eje, y esto el motor va a estar más livianito, hablando en criollo. ¿Se entiende la idea? No sé si van a ir al laboratorio, chicos. Si cambiamos Z, que coincida con alguna masa, ¿cómo sería eso? El eje acá. Y habría que calcular y ver cuánto me da el momento de inercia. Ya esta masa no va a participar, sino por ya las distancias, fíjense, van a ser más grandes. ¿Sí? Hay que calcularlo, Javier. La idea es que ustedes entiendan que por más que yo tenga, ¿cuántos kilos tengo acá? 3 kilos, 6 y 4, 10 kilos. No es lo mismo, ¿sí? No da lo mismo hacerlo rotar en cualquier sentido. Cuando nosotros hablábamos de traslación, a nosotros esos 10 kilos, si se trasladan, los considerábamos un punto. ¿Se acuerdan cuando decíamos la dinámica de un punto? No me interesaba cómo estaba distribuido, si era una hormiga, o era un piano, o era un ropero. Para mí eran 10 kilos y se mueve. Listo, punto. Acá en la rotación no. Bueno, a ver, vamos al 4. ¿Preguntas de esto? Si no, pasamos al 4. El ejercicio queda ahí nomás, profe. Dice calcular el momento de inercia. Eso nomás es. Calcular el momento de inercia. Yo le agregué que qué pasa con esos cálculos. ¿Me entiende, Renzo? Sí, profe. Sí, para que diga, bueno, a ver, este vale 35, ¿y qué quiere decir?
para que entendamos qué significa el momento de inercia, la variable, la magnitud momento de inercia, cuando hablamos de rotación. ¿Sí? Por eso decimos que es el análogo, o es la oposición al estado de movimiento, ¿no? A poner en rotación, por ejemplo. Me va a costar más poner en rotación cuando tengo mucho momento de inercia. Por ejemplo, acá, este marcador, ¿sí? Si yo lo hago rotar con un eje así, ¿sí? Que lo atraviese así, ¿sí? Va a ser diferente que si lo hago rotar con un eje así. O sea, de esta manera. ¿Cuándo me va a costar menos? Cuando lo haga rotar así, o cuando lo haga rotar así. El eje esté acá. ¿Qué dicen? De la otra forma, profe. ¿Cuál? Y gira para adelante. ¿Así? Sí. ¿Por qué? Costaría Hola. más de la otra forma, porque las masas están más lejos. Claro. Yo le pregunto cuándo cuesta menos, por eso por ahí me dijo él. Pero los dos dicen lo mismo. ¿Sí? Cuando el eje está así, pasa por el marcador, fíjense, todas las masas están cerquita. ¿Sí? Si yo tengo el marcador acá, y el eje de rotación es este, ¿sí? Y yo lo hago girar así, ¿sí? Lo hago girar así, todas las masas, como conjunto, ¿sí? Este ya no sería una distribuida como acá, pero forman un cuerpo sólido, ¿sí? Pero están todas, podríamos decir, más cerca del eje. Que si el eje de rotación fuera este. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener algunas masas que están cerquita del eje y otras masas que están más lejos. ¿Sí? Estas están más alejadas del eje verde. Entonces, podríamos suponer que el momento de inercia respecto del eje rojo va a ser menor que el momento de inercia respecto del eje verde. ¿Sí? Habíamos visto un video con el profe Páez de un hombre que estaba sentado en una silla, que Sí. giraba y cuando abría los brazos el giro era más lento, tenía velocidad más lenta y cuando cerraba era más rápido. Bueno, ahí está modificando qué hace el hombre cuando hace esto o cuando hace esto. ¿Qué modifica? La distribución de masa. O sea, ¿cómo se llama eso? ¿Qué variable? ¿Qué magnitud? ¿De lo que estamos hablando? Distancia, profe. Sí. La distancia de las masas. El eje de rotación estaría por el medio del cuerpo, ¿no es cierto? Yo hago así y hago así. Las masas están más lejos del eje, las masas están más cerca. ¿Sí? Está bien, cambio la distancia de las masas, pero estoy rotando. ¿Cómo se llama esa magnitud que me tiene en cuenta eso? Momento de inercia. Momento de inercia, lo que estamos hablando. Entonces el hombre, cuando separa las masas, está modificando el momento de inercia. ¿Por qué? Porque cambia la distancia, como dice Virginia, tiene razón. La distancia al eje de rotación la está aumentando a la distancia, perfecto. ¿Sí? Pero cuando nosotros vinculamos la masa y la distancia, estamos hablando del momento de inercia. ¿Sí? Entonces, para que hablemos de una sola cosa. ¿Mm?
momento de inercia, decimos, que tiene en cuenta las dos cosas, la masa y la distancia al eje de rotación. Entonces ahí aumento el momento de inercia, ahí disminuyo el momento de inercia porque achico la distancia. Fíjense que en los dos casos la masa es la misma, no cambia la masa. Pero al cambiar la distancia, estoy cambiando el momento de inercia y estoy cambiando la oposición a la rotación. ¿Se entiende? Mayor oposición para rotar, menor oposición para rotar. Por eso ustedes dicen, ahí es más lento. Y ahí, cuando hago esto, gira va más rápido, ¿cierto? Más o menos. Lo mismo pasa cuando tienen un... capaz que el profe les nombró la patinadora de hielo. En el hielo. O por Creo que ejemplo, algo de hielo hablaba. bueno, si ustedes observan las patinadoras en hielo, hacen lo mismo. Ellos, no sé si usted vio que logran en algún momento un giro que casi ni se le ve la cara. ¿Sí? Y ahí, para hacer eso, ellos el cuerpo lo ponen bien cerquita de su eje de rotación. Cuando quieren salir del estado ese, abren los brazos, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, eso es la conservación del momento angular, L. ¿Sí? Tendría que hacer el experimento, profe, ahí en su silla. Ah, sí, ahí está. Sí, también podría ser. Por ahí les voy a mostrar un video. Ah, ¿quién es el host? Es usted, ¿no? Santiago. Ahí está, profe, lo puede compartir. Ah, bien. A ver si lo encuentro. Un minutito. Ahí les comparto, así cerramos con este tema. Si bien no vimos conservación, pero ahí estamos hablando del momento de inercia. A ver, conservación. A ver. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es la ciencia detrás de fenómenos tales como por qué los patinadores sobre hielo pueden girar tan rápido y además controlar la velocidad sobre la que giran? ¿O cómo se realiza un clavado olímpico perfecto? Ahí les comparto, pero un minutito que los encontré acá. Ah, ahí ya me puso mi host. Ajá. Bien. Entonces ahora voy a hacer compartir. Sería esto, ¿no? Ahí pueden ver en YouTube. Se está cargando, profe. Ah, bien. Ahí está. Ahora depende de bajar el volumen. Ahí está la patinadora, ¿la ven? Sí. Bueno, para esos giros, a ver. Bueno, ahí clavadista. Ya después lo desarrolla, a ver, espere. Ahí le puede bajar la velocidad, profe, donde está el engranaje. En esta, Sí, ahí creo que le sale velocidad. bueno, igual lo vuelve. Miren ahí cómo hace ese giro.
acerca lo más que puede la masa, ¿ven? Al eje y después se estira para salir de eso. Ahí acerca lo más que puede. Está cambiando su momento de inercia, por eso rota más rápido, que eso es lo que vamos a ver en conservación, ya lo vieron en la teoría, conservación del momento angular. ¿Ven? Acerca la masa lo más que pueda al eje de rotación para bajar el momento de inercia. Ahí está el experimento que decía Virginia. Ahí el hombre para que rote le da un torque, pero después ya lo deja solito. Entonces él, al juntar los brazos, cambia el momento de inercia, lo disminuye o lo aumenta cuando separa los brazos. ¿Ven? Y eso, como no hay ningún torque aplicado, obliga a que la velocidad angular cambie para mantener constante el momento angular del L. A ver, los clavadistas, no sé si ya salieron. No, acá los de la pileta también. La velocidad. ¿Qué tengo que poner de este? Claro que va a ir a la mitad la velocidad. Ahí. Ahí, fíjense. Bueno, yo este ya lo vimos, que quería ver el de la pileta. Ahí, miren. Ven cómo los clavadistas se hacen como una bolita. También están poniendo la masa lo más cerca que pueden del eje de rotación, ¿ven? Para que giren más vueltas. ¿Ven? Y de ahí recién se estira. Todos están modificando ahí su momento de inercia. Uy, he quedado medio mal parada. Bueno. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Bueno, De 10, terminamos. profe. Hablamos por hoy. Ya son 27. Ahí lo puedo detener, ¿verdad? Yes.